Gracias, Padre, te damos por esta mañana tan poderosa, Señor, una mañana donde vienes a hablarnos, Señor, de la lealtad, donde vienes a redarguirnos, Padre, donde vienes a enseñarnos, donde vienes a confrontarnos, donde vienes a consolarnos, Señor, Padre, que esta espada pase como espada de doble filo, Señor, hasta atravesar nuestro cuerpo, Señor, para que pueda haber un cambio y una transformación en nosotros. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que seas tú, Señor, tocando los corazones esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que seas tú llenándonos de ese amor, de esa paz, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos de ese entendimiento, que pases por nosotros oídos incircuncisos para que podamos escuchar tu palabra, Señor, directo, Padre, y para que esta palabra nos pueda cambiar, transformar y revelar, Señor, si estamos haciendo cosas que son desleales, si estamos haciendo cosas, Señor, que no van conforme a lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. A ti te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre, porque tú te la mereces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Buenos días, bendiciones para todos. Dios los bendiga. Doy la bienvenida a aquellos que son nuevos, Jorgelis, Raquel, y de resto todos son de la casa. Le damos gloria a Dios por cada una de sus vidas. Y saben que hemos venido trayendo una serie poderosa de lo que es la lealtad. Y la semana pasada tocábamos un personaje muy especial, ¿verdad? Un líder que salió quizás del anonimato y que Dios le plació ponerlo en ese lugar donde quizás muchos de nosotros queremos estar, pero yo daba y este era Itais, ¿verdad? Que fue uno de los últimos que llegó, pero el que posicionaron como que tenía años con el rey David y fue debido a su fidelidad, a su lealtad y a su compromiso. Él no solamente se ganó un puesto en el reinado, sino que cambió una generación completa de hombres y mujeres con el espíritu, ¿verdad? De lealtad, porque este hombre sabemos que llegó con 600 hombres más y de verdad que fue para mí un placer tocar este liderazgo y quien no sabe de lo que estoy hablando porque no entró la semana pasada, lo invito que vea el, el video que ya estamos poniendo en YouTube porque ya todo lo estamos bajando por ahí. Y mostrábamos que este era un líder que estaba buscando, no estaba buscando una posición, no estaba buscando ser reconocido, y eso fue una de las cosas que Dios usó para reconocerlo y para posicionarlo a través del rey David. Y esta semana vamos a estar hablando de un líder que de verdad ministraba mucho mi vida cuando estudiaba de él, porque es impresionante cómo podemos llegar a tener dones, talentos, cómo podemos llegar a tener hasta la unción, ¿verdad? Y que esto se pierda por nuestro ego, por nuestro poder, quizás por defender más de lo que en realidad debemos defender. Y este es Joab. Joab era hijo de Sarbia, hermana de David, o sea que era un sobrino de David. Fue comandante del ejército de Israel durante el reinado de David y su vida refleja un liderazgo caracterizado por la lealtad a la posición más que la persona. ¿Qué queremos decir con esto? Eh, Era más leal a su rango que al rey David. Era más leal a lo que la gente pudiera decir que al rey David. Entonces tenemos que tener cuidado con esto porque si nosotros estamos siendo más leales, hay una conexión, ¿ok? Y esto quiero que lo escuche con oído circuncidado. Hay una conexión. Si yo soy leal a Dios, yo voy a ser leal a mi autoridad, aunque mi autoridad se equivoque, porque la lealtad no tiene nada que ver con estar de acuerdo con. La lealtad es siempre permanecer firme con una persona. La lealtad es siempre estar ahí
y en el momento que este rey, en este caso, esté haciendo las cosas malas, es preferible decirle, sentar, hablar, que solapar, porque vamos a ver varios ejemplos, ¿verdad? De cosas que a quien identifican es a Joab. Porque yo les digo algo, cuando nosotros como seres humanos fallamos, ¿verdad? Digamos a nuestra autoridad, digamos que nuestra autoridad está haciendo algo que le está fallando a Dios. Y nosotros aprobamos eso. Eso está mal. Eso no tiene nada que ver con lealtad. Eso se llama solapar. Eso se llama, bueno, para quedar bien con él, entonces yo me voy a hacer el loco. No, no se trata de eso. Eh, Ser una persona leal significa tener los pantalones de pararme a mi autoridad y decirle, yo considero que esto que estás haciendo está mal en lugar de repente ir y murmurar, ¿verdad? Y hablar con otra persona y decir, wow, mira lo que está haciendo fulanito. Entonces, es necesario que entendamos que la fidelidad y la lealtad no tienen que ver con guardar secretos, con solapar, con... hay otra palabra que no se me viene a la mente, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, es una línea bien fina de la cual tenemos que cuidarnos porque en sí nosotros tenemos que ser leales a Dios. Pero si nosotros somos leales a Dios, nosotros vamos a ser tan leales a nuestra autoridad que nos vamos a atrever a decirle las cosas que consideramos que no está haciendo bien. Como en este caso no lo hizo Joab cuando el rey David mandó a matar a Urías. Alcahuetear, exactamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, tenemos que tener mucho cuidado con alcahuetear cosas que sabemos que van en contra de Dios porque amamos tanto a nuestra cobertura, a nuestro líder, a nuestro esposo, a nuestra jefe, a nuestro hijo, que alcahueteamos cosas que terminan hablando de nosotros. A lo que lo quiero llevar es que la posición que tomó Joab ante el rey David, a quien perjudicó, aunque perjudicó al rey David, al final de los días de Joab, perjudicó fue a Joab. Y vamos a estar navegando, ¿verdad?, en la Biblia para poder enseñarles y mostrarles las cosas buenas que hizo, porque otra de las cosas cuando yo, siempre que he escuchado de Joab, ¿verdad? Y siempre que hemos visto series y hemos visto con respecto al rey David, vemos a Joab como esa mano derecha, como ese que siempre lo empujaba, como ese que lo levantaba en medio de la depresión. Yo honestamente siempre lo vi como el bueno. Siempre lo vi como tremendo líder, lo vi como ese sobrino que, vamos, tío, tú puedes, porque había la cercanía, había la confianza y había la lealtad en ciertas áreas, pero de lo que tenemos que cuidarnos es que muchas veces comenzamos siendo leales y terminamos como Joab. Su vida refleja un liderazgo caracterizado por la lealtad a la posición más que a la persona, con momentos de valentía y fidelidad, pero también con actos de violencia y traición. Y ahí es donde nosotros tenemos que sujetar nuestro carácter. Si algo no hizo Joab fue sujetar su carácter. Su carácter muchas veces lo hizo meter en bastantes problemas. Entonces vamos a estar hablando un poquito de lo bueno de Joab, ¿verdad? A mí siempre me gusta empezar por lo bueno. La lealtad y la valentía en la guerra. Capacidad militar sobresaliente. Era un militar como ningún otro. Era bueno con la espada, era bueno para entrenar, era bueno para liderar, era bueno para impulsar. Joab mostró un liderazgo estratégico en varias batallas, consolidando el reino de David. Entonces vamos a estar leyendo en la Biblia en Primera de Crónicas 11:6, donde derrota a los jebuseos y toma a Jerusalén. Y dice, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Entonces aquí vemos que Joab era un líder que se ganó su liderazgo.
No fue que lo pusieron de líder porque, ah, bueno, tú eres mi sobrino, tú vas a ser el líder. No, él se ganó su liderazgo con esfuerzo, con destreza, probablemente afilaba su espada, practicaba movimientos, hacía ejercicio, ¿verdad? A mí me gusta llevar mucho la palabra a lo que hacemos hoy en día, porque en algún momento de nuestras vidas hemos sido Joab. En algún momento hemos sido ese guerrero, aquí estoy para las buenas y las malas, y llega un momento que cuando comenzamos a ver que nuestra posición está en riesgo, somos capaces, yo voy a hablar por mí, porque la última vez que prediqué hace mucho tiempo y involucré a personas, se molestaron, ¿no? Pero yo voy a hablar de mí. Muchas veces soy capaz, ¿verdad? Muchas veces fui capaz wow, Dios mío, me van a quitar el puesto, déjame correr más rápido. Y no se trata necesariamente de eso. Cuando nosotros somos leales, nadie nos puede tumbar el puesto. Cuando nosotros somos leales, nosotros estamos conforme al corazón de Dios y no va a haber nada ni nadie que venga a querer sabotear nuestro puesto, porque si nuestro puesto nos los dio el Señor y nosotros permanecemos leales, no tenemos por qué tener miedo, pero Él tuvo miedo. Entonces, la otra cosa buena que Él hizo, la vamos a estar viendo en 2 de Samuel 12, del 26 al 31, y fue la conquista de Rabá, capital de los amonitas. Y aquí dice en el 26 a 12:26, un momentico. Ok, dice, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabat y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande el botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo de Jerusalén. Entonces aquí vemos que aunque fue Joab quien conquistó a Joab, a Rabá, él no quiso tomar la posición de David. Entonces aquí vemos una lealtad con su rey. Le dice, ve y toma la ciudad, no vaya a ser que ahora la ciudad se llame Joab en lugar de que tú seas el rey de la ciudad. Entonces tenemos que tener cuidado, vuelvo y repito, él comenzó muy bien. Él comenzó muy bien y yo quiero que usted se lleve hoy eso en su espíritu. Yo comencé muy bien, pero ¿cómo estoy ahora? Yo comencé muy bien siendo leal a Dios, pero ¿cómo estoy ahora? Sigo siendo leal a Dios, sigo siendo leal a la palabra, sigo siendo leal a, a, a alguien en particular. Me importa ser más leal a mi esposo que a Dios. Estoy alcahueteando. O sea, recuerden que la palabra es nuestro filtro. Vamos a estar leyendo ahora 2 de Samuel. Yo sé que esto va a sonar repetitivo, pero yo necesito que usted se lleve es la única manera que yo tengo de mostrarles a ustedes el significado de lealtad, porque en las buenas es fácil ser leal. En las buenas es muy fácil ser leal, pero en las malas es donde de verdad la identidad de un leal va a salir a relucir. Vamos a estar leyendo ahora 2 de Samuel 10, 6 al 19.
Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios en Bereot y a los sirios de Sobá, 20,000 hombres de pie. Del rey de Macá, 1,000 hombres, y de Istop, 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta de los sirios de Sobá, de Reot y de Istop, y de Macá estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y la retaguardia, sacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas, y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir y envió a Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elén, llevando por jefe a Sobab, general del ejército de Hazael. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Helén, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también Soab, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hazael, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Entonces vemos cómo él era un estratega, vemos cómo Joab alineaba al ejército de manera que distribuía bien al ejército, haciendo que ganaban batallas. Como comandante era el mejor, con su espada era el mejor. Y podemos ser mejor con nuestra espada, pero si nuestro carácter no está alineado al carácter de Cristo, podemos entrar en problemas, podemos perder nuestra posición, podemos perder nuestro espíritu de lealtad. Entonces vemos que él protegía el reino. O sea, para él el reino era importante. Entonces vemos en el caso, por ejemplo, cuando Absalón se rebeló, Joab dirigió ejército con eficacia para restaurar el orden de Israel, y esto lo vemos en 2 de Samuel 18. ¿En qué falló Joab en cuanto a la muerte de Absalón? Ay, Dios mío, está un poco largo, pero lo quiero leer. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de militares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Serás pues mejor tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. El rey mandó a Joab, a Abisai y a Tai, diciendo: escuchen bien, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón,
Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey la orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Yo les voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Que estudiando la palabra y hablando con la pastora Yadira, ella me decía, imagínate tú que tú mandes a Dani a Venezuela y me digas, trátalo bien. Y quiero usar este ejemplo porque muchas veces decimos, wow, si ella verdaderamente me ama a mí, ella va a tratar a Dani como me trató a mí. Imagínense que Dani regrese diciéndome, no, mamá, me dejaron botado en el aeropuerto, no me dejaron entrar a la iglesia, tuve que llamar un taxi. Entonces, cuando nosotros somos leales a alguien, nosotros somos leales a lo que esa persona nos está mandando a hacer y él no lo fue. Y yo quiero, dice, voy a volverlo a leer, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel. Y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Luego allí echándole a la tierra. Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Entonces vemos como hay otras personas que no son tan líderes como lo era Joab, que eran más leales al rey que Joab. Y vemos, los que conocemos la historia, sabemos que Joab hubo un momento donde reconcilió a Absalón con David. Pero mientras más estudiaba a Joab, más entendía que él era, no quiero usar ese término, pero es lo que más fácil van a entender, como bipolar, como que nunca sabías cómo iba a reaccionar. Su carácter era tan débil que si lo agarraba una rabieta como esta, olvidaba la orden que se le fue dada y hacía lo que le daba la gana. Y un líder que no respeta el mandato de su autoridad no es un buen líder. Está pasando sobre la autoridad. Cuando pasamos sobre nuestra autoridad, estamos siendo desobedientes y el Señor no premia la desobediencia. El Señor no le gusta la desobediencia. A él le gusta la obediencia. Por un momento pensé que me había equivocado. Entonces, por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Cuidado. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encima.
Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Miren lo peligroso de esto. Un líder es una persona que otros ven, que otros siguen, que otros obedecen. Estas otras 10 personas no obedecieron al primer mandato, sino que obedecieron a su líder directo. Es por eso que si nosotros como líderes estamos haciendo un mal trabajo y esas personas vienen a apoyarnos, estamos haciendo lo que hizo Satanás, que se trajo, aparte del tercer cielo, se lo trajo. Entonces estamos creando una división. Tenemos que tener mucho cuidado porque la deslealtad nos lleva a dividir. La deslealtad nos lleva a dañar cosas que se pidieron que no se dañaran. Voy a volverlo a leer. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encima, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hicieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Jehová detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, y la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado la columna de Absalón hasta hoy. Eh, Voy a dejarlo hasta ahí, voy a dejarlo hasta ahí porque quiero continuar, pero quiero que vean hasta dónde una desobediencia nos puede llevar a fallar y a cuántas personas podemos arrastrar. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cuando nosotros estamos siendo desobedientes y desleales a Dios, a nuestras autoridades, nosotros arrastramos otras personas. Y yo quiero poner un ejemplo. Cuando nosotros somos desleales, quizás a algo que nuestro esposo nos pidió, nosotros arrastramos a nuestros hijos. Cuando nosotros desobedecemos a, por ejemplo, no quiero que los niños salgan y nosotras como madres les damos la autorización para salir, nosotros estamos arrastrando a otras personas. Y nosotros podemos llegar a tener serios problemas, porque ya no nada más fuimos desleal a nuestro esposo, sino que nuestros hijos están viendo que estamos desautorizando a nuestros esposos, lo cual los hará ser desobedientes con nosotros y con sus siguientes parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos dando principios de desobediencia que pueden ser generadas a través de nuestras generaciones por nuestra deslealtad a la palabra que se nos mandó a que hiciéramos y no la cumplimos. Una de las cosas que tenía Joab muy buenas era la diplomacia política y la sabiduría que tenía. Y muchas veces utilizaba esta arma, ¿verdad? Como para desarmar al mismo David. ¿Y cómo desarmarlo? Llega un momento que nosotros confiamos, y yo les voy a dar este consejo, y Dios me está ministrando a mí. Cuando Dios nos ha entregado algo, tengamos cuidado con ponerlos en las manos de un Joab y confiarnos y descuidar lo que el Señor nos entregó. Porque muchas de las guerras y de las batallas, Joab terminaba haciendo lo que le daba la gana. Y esto traía consecuencias. De hecho, la mayor consecuencia la trajo a su vida. Obviamente, el rey David perdió a su hijo, pero a él se le lanzó una maldición a través de esto que él hizo. Sabiduría y diplomacia política. Reconcilia a David con Absalón. Envía a la mujer
de Tecoa para convencer a David a traer de regreso a su hijo desterrado. Vemos que él tenía él tenía como esa sabiduría, esa diplomacia, esa es la palabra, él tenía esa diplomacia para hacer las cosas, era un pacificador. En este ejemplo se ve que era un pacificador. Entonces, me gusta mostrarles que sí, había había muchas cosas buenas y quizás nosotros tengamos muchas cosas buenas, pero yo siempre le digo a mis hijos cuando los enseño, enfócate en lo malo, porque lo bueno ya lo haces bien, ya te sale, ya fluye en ti. Pero lo malo es en lo que constantemente vuelves a caer y es en lo que tenemos que enfocarnos. Evita una masacre en Abel Bet Macá. En lugar de destruir la ciudad, negoció con una mujer sabia que entregó a Seba el rebelde. Esto lo vemos en 2 de Samuel 20, 14, 22. No puedo seguir leyendo los versículos porque se me está pasando el tiempo, pero ahí se los dejo. El de la reconciliación de David y Absalón está en 2 de Samuel 14, del 1 al 23, y el de evitar esta masacre está en 2 de Samuel 20, del 14 al 22. Ahora vamos a ver lo malo de Joab, que quiero que nos enfoquemos en esto. Quiero que veamos y nos analicemos y reflexionemos. Wow, ¿será que yo tengo un poco de eso? Wow, ¿será que yo me comporto así cuando mi posición se ve en peligro? Asesinatos por interés y personales y venganza. Asesina a Agner injustamente en 2 de Samuel 3 del 26 al 27. Lo voy a buscar porque está cortico. 2 de Samuel 3 del 26 al 27. Y ahí saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Agner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Agner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte, Axael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Sabemos que Abner, ¿verdad?, era el escudero del rey Saúl y convivió mucho tiempo con David cuando David estaba en el palacio con Saúl. Era un hombre de confianza para Saúl y llegó el momento donde él entendió cuando el rey Saúl quiso quedarse con la posición que le correspondía a David. Abner terminó entendiendo que en realidad el rey era David y lo quiso apoyar. ¿Qué pasa? Era un hombre tan preparado como Joab, y Joab sintió miedo y por eso quiso acabar con él. Y la ciudad de Hebrón era una ciudad donde había descanso, donde había una ley que no podían matar a nadie, literalmente. Y él pasó por encima de esa ley. Él pasó por encima, hizo esto a escondidas del rey, porque él tuvo miedo de perder su posición. Él tuvo miedo de que el rey viera, porque era un hombre con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, había estado rodeado de reyes y era muy bueno influenciando a los reinados, influenciando la paz, tenía mucho conocimiento. En pocas palabras, era mejor que Joab. Y él sintió miedo y por eso lo mató. Y les invito a que estudien un poquito más de esto, porque Abner regresa a hablar con Joab. Había una guerra entre Joab y Abner porque Abner había asesinado al hermano de Joab y de Abisai, pero lo había asesinado por defenderse, por defensa, lo mató por defensa. Entonces él quería cobrar lo que le había hecho a su hermano, pero aparte de eso le preocupaba que le quitara el reino. Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces vamos a justificar nuestra rabia con alguien, en este caso él, porque mató a su hermano, pero en el trasfondo de ese mató a su hermano había un miedo a perder su posición. Por eso digo que él era leal por posición, no por condición.
Aunque Abner ya había hecho las paces con David, Joab lo mata en venganza por la muerte de su hermano Asael, sin respetar la autoridad del rey. Mata a Absalón contra la voluntad de David. Ya esto lo vimos. Estas son las cosas malas de él. Aunque David pidió que no lo mataran, Joab lo atravesó con dardos. Asesina a Amasa para mantener su poder. Vamos a estar leyendo en 2 de Samuel 20. Aquí vemos que él mataba a toda aquella persona que sentía que era una amenaza para su posición. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: te va bien, hermano mío. Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la vaga que estaba en la mano de Joab. Y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después, Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Biscri. Vemos que cuando David nombró a Amasa como el jefe del ejército, Joab lo traicionó y lo asesinó. Y quizás más adelante, ¿verdad? Les voy a hablar un poquito de Amasa. Hoy no nos da tiempo, pero es increíble ver cómo todo lo bueno que él hizo, todo lo bueno que él hizo, lo destruyó por su hambre a no perder una posición, sabiendo que la posición no se pierde cuando somos leales, que la posición no se pierde cuando hacemos las cosas bien. Y si al Señor le place quitárnoslas es porque nos va a dar algo mejor, no terminar como Joab terminó. Entonces, desafió la autoridad de David. Ignora órdenes directas del rey. ¿Cómo? Mató a Absalón a pesar de la petición de David. Se resistió a la voluntad de David al asesinar a Amasa. Alineación con Adonías en vez de Salomón. Primera de Reyes del 1 al 7. Aquí vemos, ¿verdad?, que para rematar ya a finales, cuando él ve que el rey David comienza a ponerse viejo, y que sabía que uno de sus hijos iba a tomar el mando, él prefiere apoyar a este hijo, ¿verdad? A Adonías, porque era como más guerrero, como más fuerte. Sabemos que Samuel era más sabio, más tranquilo. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abitar, los cuales ayudaban a Adonías. Entonces, ya aquí podemos ver que es un líder que cuando vio la debilidad de su rey, lo atacó. Ya aquí no fue que fue desobediente, que hizo lo que quiso, ya aquí se le volteó. Entonces, muchas veces como seres humanos, esperamos ver la debilidad de nuestra cabeza, de nuestra cobertura, de nuestros pastores, de nuestro jefe, para voltearnos. Les pongo un ejemplo, en su trabajo. Cuando al jefe se le viene a venir la compañía encima, me voy con la competencia. Porque me importa más mi bolsillo y mi cuenta de banco que la lealtad que tuve con ese jefe durante 10, 8, 20 años. Yo quiero que usted entienda que la deslealtad comienza con la desobediencia, pero termina con la traición. Comienza sublime, comienza poco a poco. Es como cuando un ladrón roba, comienza con una fruta y ve que no le pasó nada y va con una franela y ve que no le pasó nada y va a un banco y así. Tenemos que tener cuidado con la deslealtad,
porque una vez que lo hacemos, vamos perdiéndole el miedo y se comienza a convertir en una bola de nieve que a lo único que nos va a llevar es a la muerte física, a la muerte espiritual, a que otros digan, "Ah, en ese no confíes, ese se lo hizo a fulanito, sutanito". Tenemos que tener cuidado. Cuando David eligió a Salomón como sucesor, Joab apoyó a Adonías, perdiendo así su posición y finalmente su vida. Joab tuvo que huir, se metió en el tabernáculo, se agarró de los cuernos y dijo, de aquí nadie me saca, porque era un estratega. Él sabía que ahí no se podía derramar sangre. Él sabía que ahí estaba seguro. Y Salomón lo manda a buscar y él dice, yo de aquí no salgo, prefiero morir aquí. Y dijo Salomón, mátenlo ahí, porque su sangre pagará por toda la sangre inocente que él derramó durante todos estos años. ¿Saben algo? David nunca levantó su espada contra Joab, pero cuando le entregó el reinado a Salomón, le dijo, cuídate de él. Muchas veces no vamos a levantar la palabra contra las personas que nos están siendo desleales, pero sí vamos a advertir, cuídate, y del resto se encarga Dios. ¿Por qué Joab fue un líder leal por posición y no por convicción? Sirvió fielmente a David mientras le convenía y mientras David fuera el rey más fuerte. Muchas veces vamos a tener personas que nos sirven, que nos honran, que son leales en nuestros buenos tiempos, pero que cuando nos ven caídos, ahí es donde van a buscar a otras personas para derribar, para entonces comenzar a decir, ¿usted sabe cuántos secretos le tenía Joab a David? Para empezar, el de la muerte del esposo de Betsabé, pero quién sabe cuántos más, porque no todo es registrado en la Biblia. Caminó con él durante años. Tengamos cuidado, seamos leales. Así nos enojemos con una persona que así se haya destruido una relación, guardémosle el secreto que le sabemos. Seamos leales, hablemos de nosotros, porque cuando usted termina una relación y usted expone lo que sabía de esa persona, usted no está exponiendo a esa persona, usted está exponiendo su deslealtad. Proteger su propio poder era prioridad. Eliminó rivales sin considerar la voluntad del rey. Cambió la lealtad al final de su vida cuando vio que David favorecía a Salomón. Él sabía que Salomón no le iba a apoyar sus cosas, por eso prefirió al otro, porque sabía que era más manejable. Salomón era muy sabio. La conclusión, el legado de Joab. Joab fue un líder fuerte, valiente y estratégico, pero su lealtad estaba más arraigada en la conveniencia de la autopreservación que en principios de justicia o sumisión total a Dios y al rey. Su historia nos muestra que la lealtad basada solo en posición es frágil y puede llegar a la caída. Salomón ordenó su ejecución por sus múltiples traiciones y asesinatos. Esto lo vemos, lo quiero leer porque se los parafraseé. En Primera de Reyes 2, del 28 al 34. Y quiero leerlo y voy a cerrar con esto para que veamos cómo podemos terminar nosotros si somos desleales. Aquí es examinarnos nosotros. Yo aquí no vine a hablar de aquel que le fue desleal, no, examinarnos nosotros. Porque cuando nosotros nos examinamos nosotros,
es que existe el verdadero cambio. Necesitamos reconocer si hemos sido desleales. Cerrando el capítulo de un líder cuya fidelidad fue condicional y pragmática más que genuina. Vamos a ver cómo terminó Joab. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había herido a Adonais. Si bien no se había herido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joaía, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él le dijo, no, sino que aquí moriré. Y Banía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab. Y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale. Quita de mí y de la casa de mi padre la sangre de Joab, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Agner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Masa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joía, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Le pido a Dios que no terminemos como Joab. Le pido a Dios esta noche, esta mañana, que podamos reflexionar. Padre, te damos gracias, Señor amado, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Gracias por enseñarnos de la lealtad, Señor. Sé que no es un tema, Padre, que traerá aplausos ni que traerá amenes, Señor. Es un pueblo, es un tema, Señor, que nos está llevando a reflexionar, Padre amado, para que jamás levantemos nuestra espada contra aquel, Señor, que sintamos que nos va a quitar la posición, Señor. Padre, al contrario, vamos a dejar que tú pelees por nosotros como poderoso gigante y que vayas al frente de cualquier batalla que quiera venir a arraigarnos a nosotros o a nuestros familiares, Señor. Gracias te damos por este ministerio, gracias te damos por cada persona que se conectó, gracias por cada persona que se va a conectar en diferido y va a escuchar la palabra, Señor amado, la palabra exclusiva tuya de la lealtad. Permítenos que no terminemos como Joab, Señor, sino que seamos leales aún en medio de las circunstancias, Señor, y que seamos obedientes, porque sabemos que la obediencia es recompensada por ti y que es un principio de tu gloria y de tu reinado y de lo que más te agrada a ti, Señor, es que seamos obedientes a ti. Tú no quieres sacrificios, tú quieres obediencia, Padre. Ayúdanos a cada día a ser más obedientes a ti. A ti te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.